Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es probable que esta sea una de las oraciones más conocidas y recordadas de la pasión de Jesucristo. Incluso la podemos haber escuchado siendo aplicada irónicamente ante el error o equivocación de una persona. Ay, Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace o no sabe lo que dice. Esta apropiación de las palabras de Jesús resulta interesante, porque nos sitúa del lado de Jesús, es decir, es como si participáramos de un conocimiento o de una comprensión que los demás no tienen. Sin embargo, esta posición nos podría llevar a equívocos tales como atribuirnos el derecho de juzgar a los otros por sus errores, equivocaciones, o simplemente porque a mí me parece que ese otro está obrando mal. Pensemos en esto un momento, intentando mantener la centralidad del mensaje. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lejos de querer hacer un juicio sobre los hombres, el deseo de Jesús, incluso en el momento de la cruz, es que no perdamos el vínculo de hijos de Dios, que el mismo Jesús nos ha revelado. Jesús no nos juzga por nuestros errores. Por supuesto que estas palabras no son un aliciente para justificar nuestras faltas, pero lo esencial de sus palabras es que Jesús vela para que no nos apartemos de su amor y para que, como hijos de Dios, velemos porque ninguno se aparte de su amor. En este tiempo de aislamiento y para algunos de soledad, procuremos no perder el cuidado y la preocupación de nuestros hermanos. Amén. Segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta palabra la encontramos en Lucas capítulo 23, versículo 43. Jesús está ante la cruz y en ella produce divergencia entre los dos malhechores que estaba uno a su izquierda y el otro a su derecha, ya que uno lo insultaba y se burlaba, y el otro hacía esta magnífica declaración: nosotros estamos aquí por una razón, pero este hombre, en cambio, no ha hecho nada malo. Y agregó este ladrón arrepentido: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino o cuando vengas con tu reino. Y Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tal vez nunca ha resultado más claro el misterio de la absoluta gratuidad de la salvación, porque el ladrón verdaderamente creyó en lo que estaba viendo y confirma que Jesús es el único que puede darnos la salvación. Aquel Jesús que está en la cruz es verdadero Dios y verdadero hombre. En efecto, es una verdad esencial de la fe cristiana, y que todos nosotros como pecadores y necesitados de la misericordia de Dios acudimos ante el único Señor de la gloria y la majestad. Acudimos a ti, Señor Jesús. Por eso también podemos decir como el ladrón arrepentido: Señor, venga a nosotros tu reino, para que tú, Señor, nos acoja con misericordia en tu reino y nos diga que también nosotros haremos partícipes de ese reino que nos tiene prometido. Encontramos aquí la libertad del hombre hacia Dios, y Dios nos acoge con nuestras miserias. Gracias, Jesús, porque en este misterio nos acoges a pesar de nuestras caídas y dificultades. Gracias, Jesús, porque también nos has prometido el reino a nosotros, tus hijos. Tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Hermanos, estas palabras de Jesús en la cruz tienen valor de revelación para María y para Juan, en quien estamos representados todos los creyentes.
La Madre de Dios se ha convertido en nuestra Madre. Jesús confía a María, la mujer del sí, la maternidad universal y espiritual de todos los cristianos. María, al pie de la cruz, vive el supremo dolor y la impotencia de no poder hacer nada para evitar la muerte de su amado Hijo. Pero este Hijo, antes de morir, pronuncia estas palabras que rompen con lo inaceptable. La hace madre de muchos, pues sabe que en María, en su corazón herido por el dolor, pero ensanchado por el amor, todos los hombres y mujeres de todo tiempo y lugar encontrarán la ternura y el consuelo del amor materno, que acoge a todos sin distinción y que prefigura el infinito amor de Dios para con sus hijos. Ella no se resigna a dejar de amar, sigue confiando en su Señor, a pesar de su dolor, y por eso es ejemplo de fe para nosotros. Y esto, hermanos y hermanas, nos habla y nos toca muy de cerca a nosotros hoy, en esta situación que vivimos actualmente a causa del coronavirus, que nos pone frente al misterio de la fragilidad de nuestra propia vida y nos dice que no somos todopoderosos. Y esto nos lleva a replantearnos la forma en cómo estamos viviendo y sobre aquello que más necesitamos hoy, solidaridad y resiliencia. Es lógicamente una situación angustiante y llena de dolor. Muchos han perdido la vida, otros deben arriesgarla a diario, y el mundo se ha paralizado con todos sus nefastos efectos económicos y sociales que esto trae. María nos invita a todos, como creyentes, a que manifestemos la esperanza que nos da la fe en el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterio que es la prueba máxima que Dios nos ama y nunca nos abandona. Amén. Elí, Elí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo que dice el Señor estando en el madero expresa el profundo sentimiento de soledad. Jesús experimenta que su entorno lo ha negado, lo ha denostado y lo ha olvidado. Experimenta la soledad más honda. Él no duda de Dios, no duda de la presencia de Dios en su vida. Él experimenta el sentirse solo en la tempestad que es el estar en la cruz. Con estas palabras se muestra la sobriedad de Cristo, pero también muestra que su entorno lo niega y lo abandona. La fe en el Señor posibilita el poder nosotros acompañar a quienes llevan la cruz hoy en día. Este tiempo es tiempo propicio para poder renovar nuestra fe. Cristo hoy no puede estar solo. Hoy se hace más latente este abandono a causa de lo que ocurre en el mundo. Nosotros podemos acompañar a quienes se sienten abandonados. Tengamos un corazón abierto para poder ser solidarios con quienes nos necesitan hoy, a causa de la experiencia de abandono que se hace tan presente hoy en día. El Evangelio de San Juan ahora nos narra lo siguiente. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dice: tengo sed. Qué paradójico que Jesús tenga sed. Él dijo a la samaritana: el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás. El agua que yo le dé se convertirá en él, en fuente de agua para la vida eterna. ¿No es acaso Jesús el que procede de la fuente de vida eterna que es el Padre? ¿No que éste es el Hijo de Dios? ¿Por qué tiene sed? ¿Y por qué esto significa que todo está cumplido? Está todo cumplido no solo porque sucede en Jesús lo que decía el Salmo 68, para mi sed me dieron a beber vinagre, sino porque en este momento ha llegado su hora. Jesús es consciente de que en la cruz se cumple su misión. En ella manifiesta la gloria del Padre de modo pleno, esta gloria que había manifestado en todos y cada uno de los signos que se nos narran en el Evangelio de San Juan, hoy, en el momento de la cruz, acontece de modo pleno. La cruz, por eso, es el mayor y más grande signo. Aquel que vivió siempre dándose a sí mismo, en la cruz se está vaciando por completo para dar de beber al mundo y a la creación entera. Por eso Jesús tiene sed.
no solo porque no bebía nada de la noche anterior. Él tiene sed porque ya no da de beber a algunos, como en Caná de Galilea, cuando todavía no llegaba su hora, sino que en este momento le da de beber a todos. Jesús tiene sed porque se vacía por completo. Por eso en este signo se manifiesta más plenamente quién es este tal Jesús. Por eso está todo cumplido. Él es el Hijo de Dios, en quien se muestra la belleza del don de Dios para todos. Si bien lo ha mostrado en muchos signos, ahora acontece de modo pleno, porque en el gran signo de la cruz, Él se vacía de sí hasta el extremo, para dar vida a toda la creación. Él se vacía por completo, como dijo la samaritana, y esta agua que nos da se convierte en fuente de agua para la vida eterna. Todo está cumplido. Esta es la sexta palabra que nos entrega Jesús pendiendo del madero. Es un momento donde me lo imagino que estando en la cruz siente unos dolores terribles, porque su cuerpo está sufriendo, pero sin embargo su espíritu encuentra un momento de profunda paz, donde es capaz de volver a los inicios de su vida. Seguramente recuerda los consejos y la compañía de María, su madre, y de José, su amado padre, que con tanto amor y cariño lo enseñaron a ser una persona en vínculo y en relación con los demás. Fue esta experiencia que lo llevó y lo transportó a poder compartir la voluntad y el deseo de Dios Padre de poder hacer que las personas pudieran volver a recuperar la felicidad en su vida. Tantos rostros, experiencias de hombres y mujeres que pudieron sentir la experiencia misericordiosa de Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo. Él, a través del contacto humano, vuelve a entregar a esa dignidad perdida y robada por tantos en sus tiempos. Él nos enseña también el día de hoy a poder rescatar y volver a ser conscientes de que nosotros también tenemos esa misión como seguidores de Jesús, como seguidores de sus pasos y como también seguidores del buen Dios Padre que ilumina toda nuestra vida. Jesús dice en este momento todo está cumplido porque tiene conciencia de haber efectuado la voluntad del Padre. Es esa obediencia que lo ha impulsado en la inmolación completa de sí en la cruz. Jesús con su muerte revela que al final de la vida el hombre no está destinado a sumergirse en la oscuridad, sino que voluntariamente Jesús se entrega en esta pasión que estamos experimentando en estos días para poder llegar a la gloria de la resurrección y llevarnos también a nosotros. Nos preguntamos hoy en día y también Jesús nos invita para que nos podamos sumar al proyecto de vida de Dios Padre y así al final de nuestros días también podamos decir nosotros, todo está cumplido. Séptima palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas en el capítulo 23, versículo 46 nos narra que Jesús entrega su espíritu con una plegaria. Como última palabra sale de sus labios la recitación orante del Salmo 31, 6, que reza así: En tus manos encomiendo mi espíritu, tú me rescatarás, Señor Dios verdadero. Pero Jesús le agrega una palabra, Padre. Cambia el término Señor por el de Padre para nombrar a Dios. Porque ya no somos siervos sino hijos, Gálatas 4, 6 y 7, hijos e hijas de Dios. A partir de esta condición filial, todos los que conocen a Jesús y lo han aceptado como su Salvador, pueden morir con la misma confianza y seguridad. El versículo siguiente, Lucas 23, 47, nos dice que después de estas palabras de Jesús, el centurión romano le reconoce. Este hombre era verdaderamente un hombre justo. Marcos 15, 39 nos relata, viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo, en verdad este hombre era hijo de Dios. Y esto lo ha dicho precisamente no solo por la manera confiada con que Jesús muere, entregando su espíritu en manos de su Padre, lo que ya es bastante admirable de presenciar, sino también por todo lo que hasta ese momento ese hombre había visto y oído. Vio que Jesús, mientras iba camino al Calvario, en vez de ir en ese momento reclamando contra la injusticia que se le hacía y echándole la culpa de su mala suerte a los demás,
estaba más bien preocupado de consolar a las mujeres que lloraban por él. Y esto es lo que hace un hijo de Dios. A pesar de sus penurias, se preocupa de consolar a sus hermanos. El centurión ha sido testigo que Jesús acepta a aquel malhechor que, sufriendo el mismo suplicio que él, reconoce su pecado y se dirige a él esperando encontrar misericordia. Y precisamente un hijo de Dios nunca juzga ni discrimina a su prójimo, sino que siempre acoge a sus hermanos sin hacer exclusión ni distinción de personas. Como culmen, aquel centurión romano ha visto que Jesús ha perdonado y ha orado por los que lo estaban ultrajando y le estaban dando muerte. Esto porque un hijo o una hija de Dios siempre perdona de corazón a sus hermanos. Jesús no solo murió con la confianza de un hijo, vivió como un hijo, como un verdadero hijo, vivió verdaderamente como el Hijo de Dios que es. Para culminar, Lucas nos dice en el versículo 48, y cuando todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Esto es lo que también debe producir este acontecimiento en nosotros. Jesús, que muere como verdadero hijo, entregando confiadamente su espíritu en las manos de su Padre, debe producir un profundo arrepentimiento. El arrepentimiento de no haber tenido los mismos sentimientos que Cristo, Filipenses 2:5, y por lo tanto de no habernos comportado, de no haber vivido como hijos e hijas de Dios, siendo verdaderos hermanos.